Soy Pablo Fernández Vaca. Bienvenidos a la sección Verificando a los verificadores. Y como tal, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a verificar a Neutral.es. Para todos aquellos que no lo sepan, Neutral.es es esa plataforma que se encarga de llevar a cabo verificaciones de noticias. Pues bien, ¿cómo se gestiona esta aplicación web? Se gestiona a través de la sociedad Neutral Media Audiovisual SLU. ¿Por qué esto de SLU? Quiero hacer una mención precisa. Porque todo su capital pertenece a una sola persona. Es decir, toda esta empresa, para que nos entendamos, el dueño o la dueña de esta empresa es una sola persona. ¿Quién es esa propietaria de esta empresa, esa accionista única? La señora Ana Rosa Pastor García, conocida por todos como Ana Pastor, Anita para algunos presidentes de Sudamérica, la señora de Ferreras, la mujer de Ferreras, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí todo claro y todo correcto. Pues bien, yo lo que he hecho ha sido llevar a cabo un análisis de las cuentas que existen de esta sociedad depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. ¿Por qué están en el Registro Mercantil de Madrid? Pues porque sencillamente esta sociedad, Neutral Media Audiovisual SLU, tiene su domicilio social en Madrid, además de que fue constituida en Madrid. No vamos a decir la dirección porque no procede. Si acaso, en un momento determinado podréis verlo en la imagen que os voy a poner a continuación. Pues bien, esta sociedad, en teoría, está bajo el epígrafe E9642, que dice que se dedica a los servicios de televisión. Bueno, ahí ya encontramos alguna discrepancia, pero una discrepancia bajo mi punto de vista menor, que no tiene ninguna importancia en lo que es la gestión y nada más. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una sociedad que se constituye en el año 2017 y que en ese ejercicio da unas pérdidas que rondan los 10.000 euros, como podemos verlo, pero que en el año siguiente, en el año 2018, el importe neto de la cifra de negocios asciende a 3.800.000 euros. Es decir, ¿cómo es posible que una sociedad que se constituye en el 2017 arroje pérdidas y en el 2018 arroje un volumen neto de la cifra de negocios tan enorme? Además de ello, con 35 trabajadores. O sea, suena un poco raro, ¿verdad? Crea estos 35 puestos de trabajo y, para que os hagáis una idea, ese gasto pasa a ser uno de los 3 gastos más importantes, junto con aprovisionamientos, y todo esto en un año. Aquí os pongo para que podáis ver la evolución que se lleva a cabo de estas cantidades. Aquí lo tenéis, el volumen neto de la cifra de negocios de un año, del año 2017 y del año 2018. Como podéis ver, es una barbaridad. Aquí tenemos en la casilla 49.100 las pérdidas de 10.000 euros. Tenemos en la casilla 40.100 que no tuvo nada de facturación en 2017 y en el 2018 ya tiene los 3.803.476.000,87 céntimos. A ver, esto la verdad es que no suena muy bien. Suena algo raro, ¿verdad? Porque nadie que yo conozca en un año factura 0 y al año siguiente factura 3.803.000 euros. Es algo que, bueno, si me está viendo algún autónomo, algún pequeño empresario, me lo podrá corroborar en ese sentido, ¿verdad? Además de eso, es curioso que las deudas a corto plazo que figuran en estas cuentas, que ascienden a un total de 63.471 euros, se limpien dejando un saldo negativo de 244 euros. Esto es en el argot financiero lo que conocemos como caponazo.
Y siendo un poco más técnico, pues bueno, técnicamente hablando puede ser minorar el pasivo. Algo que también se ve un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con el análisis. Además de todo esto, aparece, como podemos ver aquí, una deuda de 25.000 euros a largo plazo. Y no hay nada de amortización, pese a existir un número muy importante de cifra de negocios, unos beneficios que veremos más adelante importantes, no se amortiza esta deuda. Y las deudas, lo que se hace con este tipo de deuda a largo plazo es que se amortiza año tras año. Aunque bueno, habrá también que ver el vencimiento, si tiene alguna carencia, en fin, eso lo vamos a dejar ahí. No es incorrecto, pero es raro, ¿vale? Y ahora viene un poco el kit de la cuestión. El resultado del ejercicio se lleva todo a reservas. Es decir, 800.000 euros que hay de resultado, de beneficio, para que lo entendamos todos, de ganancia, lo que ha ganado la empresa ese año, se lleva todo a reservas. Pues mire usted qué empresa más comunista, ¿no? Lo normal en este tipo de casos es que se reparte entre un 10 y un 15%. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, que si se reparte, el perceptor de esos dividendos, que será Ana Pastor, tendrá que declararlos en su declaración de IRPF. Y como consecuencia de ello, pagar impuestos. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí según todo lo dicho, el volumen de facturación que tiene y la evolución que tiene, yo deduzco personalmente que esta empresa se ha creado ad hoc. Es decir, se ha creado este tipo de empresa para facturar unos determinados trabajos que de forma preconcebida se conocía que esto iba a ser así. Dado que, vuelvo a reiterar, la evolución de la cifra de negocios es increíble. No sé qué tanto por ciento puede haber de pymes o de startup, como la denominaba Ana Pastor en su momento, que tengan una evolución en su facturación tan significativa en el primer año, siempre y cuando no se haya creado ad hoc. Yo lo dejo ahí. No saco ninguna conclusión, pero lo dejo ahí. Lo más interesante de todo es que si nos vamos a la página 17 de la memoria, que os pongo aquí, podemos ver correspondientemente lo que esta sociedad, lo que esta empresa está pagando o ha pagado por el impuesto de sociedades. Y como tal, lo que aparece que ha pagado por el impuesto de sociedades vienen a ser 151.475,77 euros. ¿Esto qué es? Esto es el 15%. Es decir, Neutral Media Audiovisual SLU ha pagado el 15% de impuesto de sociedades. Veréis, cuando el tipo general es del 25%. Cuando se llevan a reservas todos los beneficios que ha tenido. ¿Qué se está haciendo aquí? Porque recuerdo una vez más, el tipo general es del 25% y viene establecido desde el 1 de enero de 2016. De ese modo, si el 25% hubiese sido aplicado a ese impuesto de sociedades, Neutral Media Audiovisual SLU habría pagado 251.459,62 euros. De esta manera solamente ha pagado los 151.475,77. ¡Ojo! Que esto no es ilegal. Esto no es ilegal. ¿Por qué? Porque hay una tabla de deducciones que se pueden ir aplicando en base a determinados conceptos. ¿Pero qué sucede? Pues bueno, que lo que vamos hablando en multitud de ocasiones de esta doble vara de medir que tienen determinados medios de comunicación, atacando a determinadas empresas del IBEX,
yendo a degüello con otras. La verdad es que en este caso está más que de manifiesto, ¿verdad? Porque el 15%, igualmente, vuelvo a reiterar lo que decía antes, mis amigos autónomos, mis amigos pequeños empresarios, a ver quién de vosotros es capaz de pagar el 15%. Es complicado, ¿verdad? Pero bueno, seguimos adelante. Igualmente, como todos sabéis, cada sociedad, cuando presenta sus cuentas anualmente, necesita incluir además una memoria. ¿Por qué necesita incluir una memoria? Sencillamente porque lo dice el Plan General Contable. ¿Qué establece el Plan General Contable? Que se debe incluir una memoria detallando todos aquellos aspectos de la sociedad. Y uno de los aspectos más importantes, en este caso de sociedades unipersonales, vuelvo a reiterar, es que esa sociedad debe incluir en su formulación de memoria todos los contratos que tenga, en este caso, con el socio único, que viene a ser también el administrador, que viene a ser la señora Ana Rosa Pastor García. Ana Pastor. Cosa que no se ha hecho aquí. Se ha olvidado. ¿Con qué propósito se ha olvidado? Pues bueno, yo no voy a sacar conclusiones al respecto, pero tenemos que tenerlo en cuenta, que no se ha hecho correctamente. ¿Por qué? Porque tal y como establece igualmente el Plan General Contable en su apartado 4, se tiene que incluir en la memoria todos aquellos contratos que tenga socio único, administrador único en este caso, con la sociedad. Y la señora Ana Pastor, tenemos que recordar que no puede ser nunca empleada de esta sociedad. ¿Por qué? Porque ostenta más del 25% del capital social. Es decir, ella es propietaria de más del 25% del capital social y además es administradora. Por ende, paga la cuota de autónomos correspondiente. Así que no es empleada. Por ende, tiene que recoger en su memoria todos aquellos contratos que ella tenga con la sociedad. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no tiene ningún contrato? ¿Que no cobras de esto? Si tú misma manifiestas en la página neutral.es que esta sociedad produce el objetivo de Ana Pastor y también gestiona la aplicación neutral. Entonces, yo lo dejo ahí, como siempre. ¿Pero qué sucede? Que además de todo eso, tenemos que irnos a lo siguiente. Fijaos el documento que os pongo a continuación. Bueno, pues como podéis ver, este documento no es más que un pantallazo de lo que aparece en la página web de la Unión Europea. Indicaros que hay determinados proyectos de financiación por parte de la Unión Europea que se suelen llamar, se llaman actualmente H2020. Yo he gestionado algunos de ellos con una de las empresas de las que dirigí hace exactamente 3-4 años. Gestionamos un proyecto financiado con estos fondos de la Unión Europea. Y en este caso, ¿por qué aparece aquí neutral? Pues sencillamente porque ellos han solicitado que se le financie su página web con fondos europeos. ¿Y qué le ha concedido la Unión Europea? 50.000 eurazos. Además de tener beneficios, de arrojar beneficios de 800.000 euros, la Unión Europea le da 50.000 eurazos de fondos públicos. Ellos indicaban, bueno, el principal factor de concesión de esta financiación ha sido la creación de la página web de Neutral. Es un poco surrealista, porque ellos, según veo yo aquí, el proyecto tenía inicio el 1 de marzo de 2019 y terminaba el 31 de agosto de 2019. Habría que comprobar, cosa que yo no he hecho, si la página web de Neutral estaba ya colgada en esa fecha. Si estaba ya colgada en esa fecha, algo tendrá que decir la Unión Europea en base a esta concesión, porque de un presupuesto que ellos admitían, es decir, Neutral, admitía de 71.429 euros, le dan 50.000 eurazos después de haber arrojado beneficios. O si es que lo que sucede aquí no sucede en ningún sitio. Esto es una maravilla. ¿Y qué sucede? Pues que bueno, que en esa solicitud que ellos hacen, aluden literalmente lo siguiente: a que más de una
de cada 2 personas se cuestiona la validez de las noticias, por lo que la credibilidad de los medios de comunicación queda en entredicho. O sea que eso lo está diciendo Ana Pastor. Que eso lo está diciendo Ana Pastor. Recordemos quién es Ana Pastor. Por favor, por favor. Y muy curiosamente dice, ha surgido la necesidad de verificar los hechos, pero el proceso resulta largo y costoso. Neutral es una empresa pionera en este campo que se esfuerza por producir y difundir un periodismo basado en datos. Eso lo está diciendo Ana Pastor y Neutral. Con más de 40 empleados. ¡Mentira! Mentira. Eran 35 en esa época. Ellos dicen que son 35. No sé, si a lo mejor han incrementado algo más, es posible. Pero en las cuentas aparecen 35. Neutral es el mayor equipo profesional de verificación de hechos de la Unión Europea. Bueno, su objetivo es convertirse en el principal referente de este complicado campo mediante la aplicación de inteligencia artificial. También en la labor semiautomática de verificación de hechos. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Ana Pastor? ¿Que esto se está haciendo de forma mecánica? ¿No se está haciendo con arreglo a lo que tú indicas en la página web? Ni con arreglo a lo que tú indicas en la aplicación a la International Fact Checking Network. ¿Vale? Por último, dice que la innovación de Neutral contribuirá a impulsar la expansión de la empresa en el mercado, aumentando su crecimiento a unos 32 millones de euros, con una ampliación de personal prevista en más de 100 expertos en 2024. O sea, ¿qué esconde esto? Pero si eres socio única, Ana. Esto implica un lucro por tu parte de una buena cantidad, de esos 32 millones de euros que dices que tu empresa va a producir en 2024. En fin, como dice Anita Pastor, estos son los datos y vuestras son las conclusiones. Este es el entorno en el que vivimos y con esto tenemos que convivir. Así que yo me despido por hoy y muchísimas gracias por haberme escuchado. Adiós. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.